Amigo mío, quiero que seas honesto contigo mismo por un momento. Nadie te está mirando. Solo estamos tú y yo. Quiero que pienses en esa alarma que suena cada mañana. ¿Qué sientes cuando la escuchas? ¿Sientes que es el inicio de una nueva oportunidad o sientes que es el sonido de una condena? ¿Alguna vez has puesto el despertador a las 5 de la mañana con el pecho inflado de esperanza, jurándote que mañana será el día, que mañana saldrás a correr, que mañana leerás ese libro, que mañana empezarás a construir tu imperio? ¿O Podpay? Solo para que, cuando llegue el momento, tu mano se mueva sola, apague el ruido y te des la vuelta en la cama, derrotado antes de empezar, y luego, cuando finalmente te levantas a las 8:00, con el tiempo justo, corriendo, tragando un café quemado, sientes esa punzada en el estómago, esa culpa. Esa voz pequeña y cruel que te dice, otra vez fallaste, otra vez eres el mismo de siempre. Quizás has leído biografías de grandes líderes. Quizás sabes que los CEO, los atletas de élite y los pensadores más brillantes tienen algo en común. Conquistan la mañana. Y tú lo intentas. Lo intentas una vez, 2 veces. Pero el frío es demasiado fuerte. El sueño es demasiado dulce. Y te dices la mentira más peligrosa del mundo. Yo no soy una persona de mañanas. Yo funciono mejor de noche. Necesito mi descanso. Pero ¿y si te dijera que esa mentira es la cadena que te mantiene atado a una vida que no quieres? ¿Y si te dijera que la primera hora de tu día, esos 60 minutos de silencio antes de que el mundo despierte, tienen el poder nuclear de reescribir tu destino completo? No te hablo de productividad barata. Te hablo de dignidad. Te hablo de recuperar el mando de tu nave. Hoy no vengo a darte consejos vacíos. Vengo a contarte la historia de Tomás. Y te pido que te quedes hasta el final, porque la historia de Tomás no es un cuento de hadas. Es una historia de dolor, de sudor, de fracaso y, finalmente, de redención. Es la prueba viviente de que tu futuro se decide mucho antes de que salga el sol. En una ciudad industrial gris y metálica, de esas donde el cielo siempre parece tener color de ceniza y las chimeneas de las fábricas nunca dejan de fumar, vivía Tomás. Tenía 32 años, pero si le mirabas a los ojos, parecía que cargaba con 50. Tomás trabajaba como vigilante de seguridad nocturno en un inmenso almacén textil. Su vida era un ciclo interminable de oscuridad. Cada tarde a las 8, mientras sus amigos se reunían para cenar o ver el fútbol, Tomás se ponía su uniforme azul desgastado, cogía su fiambrera con un sándwich frío y caminaba hacia el polígono industrial. Pasaba la noche entera caminando entre estanterías infinitas, escuchando el zumbido eléctrico de las máquinas y luchando contra el peso de sus propios párpados. Y cada mañana, a las 6, cuando el turno terminaba, Tomás salía a la calle justo cuando la ciudad empezaba a despertar. Ese era el momento más doloroso de su día. El camino de vuelta a casa. Mientras Tomás arrastraba los pies, agotado, sucio, con la piel pálida por la falta de sol, veía la vida de los otros a través de las ventanas iluminadas. Veía a padres desayunando con sus hijos. Veía a parejas riendo mientras preparaban café. Veía a hombres y mujeres vestidos con ropa limpia, oliendo a perfume y a esperanza,
caminando con paso firme hacia sus oficinas, hacia sus propósitos. Y Tomás se sentía un fantasma, un espectro que vivía en los márgenes del mundo. ¿Será esta mi vida para siempre? Pensaba con amargura, sintiendo el frío de la mañana en los huesos. ¿Estoy condenado a ver la vida de los demás mientras la mía se consume en la oscuridad? Vivía en un bajo interior de 40 metros cuadrados. Las paredes eran de papel y podía escuchar las discusiones de los vecinos y el llanto de los bebés. Tenía un colchón en el suelo, una mesa coja y una nevera que hacía más ruido que un tractor. Pero su mayor pobreza no era el dinero, aunque siempre le faltaba. Su mayor pobreza era la falta de futuro. Tomás había intentado salir del agujero. Oh, sí, lo había intentado. Había enviado cientos de currículums, pero en cada entrevista, la respuesta era la misma mirada de condescendencia. Solo tienes el bachillerato, Tomás. No tienes experiencia en nada más que en vigilar cajas. Lo siento. Quería aprender. Quería estudiar programación o idiomas o contabilidad. Se compraba libros con la mejor intención. Pero después de trabajar 10 horas de noche, cuando llegaba a casa a las 7 de la mañana, su cerebro era puré. Se sentaba con el libro abierto y las letras bailaban. A los 5 minutos, caía rendido en la cama y dormía hasta las 4 de la tarde, despertándose aturdido, con el día ya perdido. Y luego estaba su madre. Su madre vivía sola en el pueblo, a 3 horas de autobús. Una mujer que había trabajado la tierra con sus manos hasta que la artrosis se las deformó. Cada domingo, cuando Tomás la llamaba, la conversación era un puñal en su corazón. «Hijo mío», decía ella con esa voz temblorosa, «¿estás comiendo bien? ¿Has encontrado una muchacha? ¿Te han subido el sueldo?» Y Tomás, tragándose las lágrimas, mentía. «Sí, mamá, todo va bien, estoy en ello. Pronto te traeré a vivir conmigo». Pero colgaba el teléfono y se miraba al espejo roto del baño, odiando al hombre que le devolvía la mirada. Un hombre estancado. Un hombre que trabajaba duro, sí, pero que no avanzaba. Era como correr en una cinta. Mucho sudor, 0 desplazamiento. Hasta que llegó ese martes de noviembre. El teléfono sonó justo cuando Tomás fichaba la salida. Era su hermana pequeña. Su voz era un grito ahogado. «Tomás, ven ya. Es mamá. Ha colapsado en la cocina. Se la llevan al hospital». El mundo de Tomás se detuvo. El viaje en autobús fue una tortura. Cada kilómetro era un recordatorio de su fracaso. Si tuviera dinero, tendría un coche. Si tuviera un buen trabajo, podría haber pagado a alguien para que cuidara de ella. Cuando llegó al hospital comarcal, vio a su madre en una cama de sábanas ásperas. Parecía tan pequeña, tan frágil. El médico, un hombre joven y directo, se lo explicó en el pasillo. Su madre está exhausta, Tomás. Su corazón está cansado de luchar. Necesita descanso absoluto, buena alimentación, calefacción en casa y medicinas que la seguridad social no cubre del todo. Si vuelve a esa casa fría y húmeda del pueblo a cargar leña, no durará otro invierno. Tomás entró en la habitación. Su madre abrió los ojos y le sonrió. Incluso, en su dolor, intentaba consolarle a él. «No te preocupes, hijo, estoy bien. Solo es un mareo». Le tomó la mano. Sus manos eran ásperas, mapas de una vida de sacrificio.
Tomás, susurró ella, no quiero que acabes como yo, trabajando hasta que el cuerpo se rompa para no tener nada. Prométeme que encontrarás una salida. Prométemelo. Tomás salió del hospital a las 5 de la mañana. No podía respirar ahí dentro. El pueblo estaba sumido en una niebla espesa. Todo estaba en silencio. No había coches, no había gente. Solo él y la inmensidad de su fracaso. Se apoyó en una pared de piedra y lloró. No lloró de tristeza, lloró de rabia. Una rabia volcánica, caliente, que le subía desde las entrañas. Se acabó, dijo en voz alta, y su voz sonó extraña en la niebla. Se acabó vivir así. No sé cómo, no sé cuándo, pero juro por la vida de mi madre que voy a cambiar esto. O cambio, o me muero intentándolo. Tomás tomó el primer autobús de vuelta a la ciudad. Estaba vacío, excepto por un hombre sentado unas filas más adelante. Tomás lo reconoció. Era don Ricardo. Todo el mundo en la ciudad conocía a don Ricardo. Había empezado como mozo de almacén y ahora era dueño de una cadena de ferreterías y naves industriales. Un hombre hecho a sí mismo. Pero lo que sorprendió a Tomás no fue verle, sino la hora. Eran las 6 de la mañana. Don Ricardo iba impecablemente vestido, leyendo un libro grueso con una pequeña luz de lectura, tranquilo, como si el mundo fuera suyo. Impulsado por esa rabia nueva que sentía, Tomás se levantó y se acercó. «Perdone, don Ricardo». El hombre alzó la vista por encima de sus gafas. Tenía ojos duros pero inteligentes. «Sí, muchacho». «Usted es rico. Tiene chofer, tiene dinero. ¿Qué hace en un autobús de línea a las 6 de la mañana?» Don Ricardo cerró el libro lentamente y sonrió. «Mi coche está en el taller, y me gusta recordar de dónde vengo. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué te sorprende que esté despierto?» «Porque es temprano. La gente con éxito, no sé, imaginé que dormían hasta tarde». Don Ricardo soltó una carcajada suave. «Ahí es donde te equivocas, hijo. Los pobres duermen para olvidar sus problemas. Los que construyen algo despiertan antes que sus problemas. Yo me levanto a las 4:30 cada mañana. Desde hace 40 años. Don Ricardo miró el uniforme sucio de Tomás. «Trabajas de noche, ¿verdad?» «Sí, vigilante». «¿Y cuándo duermes?» «Llego a casa a las 7. Duermo hasta las 4 de la tarde». El empresario asintió, como si acabara de resolver un puzzle matemático. «Ya veo. Estás despierto cuando el mundo duerme, y duermes cuando el mundo construye. Estás viviendo a contracorriente. Nunca saldrás de la pobreza así». Tomás sintió un golpe en el orgullo, pero sabía que el viejo tenía razón. «¿Y qué puedo hacer? Tengo que trabajar». «No te digo que dejes tu trabajo, te digo que cambies tu horario. Escúchame bien, las horas entre las 5 y las 7 de la mañana son sagradas. Son las horas mágicas. Es el único momento del día en que nadie te pide nada. No hay llamadas, no hay jefes, no hay ruido. Es el momento en que te construyes a ti mismo». Don Ricardo sacó una tarjeta de su bolsillo y escribió un número. «Si realmente quieres dejar de ser un fantasma, llámame mañana a las 11 de la mañana. Pero te advierto, no busco empleados, busco guerreros. Si no estás dispuesto a sufrir, tira esta tarjeta ahora mismo». Tomás bajó del autobús con ese trozo de papel ardiendo en su mano.
Esa noche no durmió. Su mente era un torbellino. Podía hacerlo. Podía cambiar. Al día siguiente, a las 11 en punto, llamó. Se reunieron en una cafetería ruidosa del centro. Tomás se sentía fuera de lugar con su ropa vieja frente al traje impecable de don Ricardo. El anciano no perdió el tiempo con cortesías. Sacó una servilleta y dibujó una línea. Tomás, imagina que tu vida es una casa. Ahora mismo, tu casa se cae porque no tiene cimientos. Estás todo el día apagando fuegos, sobreviviendo. Necesitas cimientos, y los cimientos se ponen antes de que empiece el día. Le explicó la matemática del éxito. Si te levantas a las 5 de la mañana y dedicas 2 horas a ti mismo, son 14 horas a la semana. Son 60 horas al mes. Son 730 horas al año. Tomás, eso equivale a 90 jornadas laborales completas de pura construcción personal. En un año habrás vivido 3 meses más que tu competencia. 3 meses de ventaja. ¿Entiendes el poder de eso? Tomás asintió, mareado por los números. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. El trato es este, dijo don Ricardo. Te voy a dar un sistema, y te voy a dar 90 días. Si aguantas 90 días, te ayudaré a conseguir un puesto en mis oficinas. Pero si fallas un solo día, olvídate de mí. El sistema de don Ricardo era simple, pero brutal. 1. Regla número 1. La alarma suena a las 5 de la mañana. No hay 5 minutos más. Te levantas de un salto. 2. La hora de hierro. 5 a 6. Habilidades. No se mira el móvil. No se ve Netflix. Usas esa hora para aprender una habilidad que te dé dinero. En tu caso, Tomás, necesitas aprender Excel y contabilidad. El mundo de los negocios habla el idioma de los números. 3. La hora de acero. 6 a 7. Cuerpo y mente. 30 minutos de ejercicio intenso. Correr, flexiones. Y 30 minutos de lectura o planificación. 4. Regla número 2. Para levantarte a las 5 tienes que dormir. Ajustarás tu sueño. Si trabajas de noche, dormirás nada más llegar y te levantarás antes. O dormirás en 2 bloques, pero las 5 de la mañana son innegociables. Tomás aceptó. Le dio la mano. Don Ricardo no sonrió. No celebres todavía, muchacho. El primer mes será un infierno. Tu cuerpo te odiará. Tu mente te rogará que pares. Ahí es donde la mayoría se rinde. Nos vemos en 90 días. Y don Ricardo tenía razón. Fue un infierno. La primera mañana, la alarma sonó a las 5 de la mañana como un taladro en el cerebro de Tomás. Hacía frío. Su cuerpo, acostumbrado a dormir hasta tarde, estaba pesado como el plomo. Solo hoy no, susurró su mente. Empieza mañana. Estás muy cansado. Pero vio la tarjeta de don Ricardo en la mesita. Vio la cara de su madre en el hospital. Se levantó. Se lavó la cara con agua helada hasta que la piel le dolió. Se sentó en su mesa coja bajo la luz parpadeante. Abrió su viejo portátil y buscó curso básico de Excel en YouTube. Sus ojos ardían. Las filas y columnas le parecían jeroglíficos. No entendía nada. Se sentía estúpido. ¿Para qué sirve esto?, pensaba. Soy un vigilante. Esto no es para mí. La soledad a esa hora era aplastante. El mundo estaba en silencio,
y en ese silencio sus dudas gritaban. A las 6 de la mañana salió a correr. Sus pulmones quemaban. Sus zapatos agujereados dejaban entrar el frío del asfalto. Volvió a casa. Se duchó y se preparó para dormir un poco antes de su turno o hacer recados. Así pasó la primera semana. Tomás caminaba como un zombi. Tenía ojeras. Sus compañeros de trabajo se burlaban. «¿Qué te pasa, Tomás? Pareces un muerto viviente». Él no decía nada. Solo apretaba los dientes. La segunda semana fue peor. La novedad había desaparecido y solo quedaba el dolor. Hubo un día, el día 14, en que Tomás se sentó en el borde de la cama llorando. Quería dormir. Solo quería dormir. «¿Qué estoy haciendo?», se dijo. «Esto es una locura». Estuvo a punto de volver a meterse bajo las sábanas, pero entonces miró por la ventana. Vio una luz encendida en el edificio de enfrente. Alguien más estaba despierto. Alguien más estaba luchando. «Si me rindo ahora, me rindo para siempre», pensó, y volvió a la mesa. Pero entonces, alrededor del día 21, ocurrió el milagro. No fue un rayo de luz divina. Fue algo sutil. Esa mañana, cuando sonó la alarma, Tomás no sintió dolor. Sintió claridad. Se levantó sin pensar. Su cuerpo se movía solo. Se sentó frente al ordenador y, de repente, las fórmulas de Excel empezaron a tener sentido. «Si sumo esta columna y aplico esta fórmula, tengo el resultado», exclamó en voz baja. Entendió la lógica. Su cerebro, antes nublado, ahora estaba afilado como una navaja. Empezó a disfrutar de esa soledad. Descubrió que las 5 de la mañana no eran horas de castigo, eran horas de paz. Eran su santuario. Mientras el resto del mundo dormía inconsciente, él estaba ganando terreno. Sentía una ventaja secreta. Se sentía poderoso. A las 6, cuando salía a correr, veía el amanecer. Veía cómo el cielo pasaba de negro a azul marino y luego a naranja. Y sentía que ese sol salía solo para él. «Estoy vivo», pensaba mientras sus pies golpeaban el pavimento. «Por fin estoy conduciendo mi vida». En el segundo mes, Tomás ya había terminado 3 cursos gratuitos de contabilidad y gestión de almacenes. Había leído 4 libros sobre desarrollo personal. Su postura había cambiado. Caminaba erguido. Hablaba con más seguridad. En su trabajo de vigilante, en lugar de mirar al techo, empezó a observar cómo funcionaba el almacén. Se dio cuenta de que el sistema de inventario era un caos. Papeles perdidos, cajas mal etiquetadas. Una noche, en un momento de calma, abrió su portátil y creó una hoja de cálculo compleja. Automatizó el registro de entradas y salidas. Lo hizo solo por practicar. Al día siguiente, se cruzó con el supervisor. Un hombre siempre estresado que gritaba porque faltaban cajas. «Señor», dijo Tomás con voz firme, «creo que puedo ayudarle con eso». El supervisor le miró con desdén. «¿Tú, el vigilante?» «Mire esto». Tomás le enseñó la hoja de cálculo en su portátil. Le mostró cómo, con un solo clic, podía localizar cualquier pedido. El supervisor se quedó mudo. Miró la pantalla, miró a Tomás y volvió a mirar la pantalla. «¿Quién te ha hecho esto?» «Lo hice yo, señor. Madrugo para estudiar gestión». El silencio que siguió fue el sonido de una puerta abriéndose.
Una puerta que había estado cerrada durante 32 años. Día 89. El teléfono de Tomás sonó. No era don Ricardo. Era el director de la fábrica. Tomás, el supervisor me ha enseñado tu sistema. Es mejor que el software que pagamos. Queremos ofrecerte un puesto en logística. Dejarás la noche, tendrás un despacho y tu sueldo... Bueno, tu sueldo será el doble. Tomás colgó el teléfono. Estaba en su pequeña habitación. Miró el colchón en el suelo. Miró la bombilla parpadeante. Y se echó a llorar. Pero esta vez no era rabia. Era gratitud. Gratitud hacia sí mismo. Gratitud hacia el Tomás de hace 3 meses que decidió sufrir para que el Tomás de hoy pudiera ganar. Esa misma tarde llamó a don Ricardo. Día 90, don Ricardo. ¿Y bien? La voz del anciano sonaba divertida. No necesito que me busque trabajo. Ya lo he conseguido. Se oyó una risa cálida al otro lado. Lo sabía. Nunca planeé darte trabajo, Tomás. Solo necesitaba que tú creyeras que tenías una red de seguridad para atreverte a saltar. El trabajo te lo has dado tú. Bienvenido al club de las 5 de la mañana. 1 año después, la vida de Tomás es irreconocible. Ya no vive en ese bajo oscuro. Alquiló un piso luminoso con 2 habitaciones y calefacción central. Trajo a su madre. Ahora ella tiene los mejores médicos. La ve sentada en el sofá, tejiendo tranquila, sin frío, sin miedo. Esa imagen vale más que todo el dinero del mundo. Pero hay algo que no ha cambiado. Cada mañana, mientras la ciudad duerme y las calles están desiertas, en el piso de Tomás suena una alarma suave a las 5 de la mañana. Y Tomás se levanta. No porque tenga que hacerlo, no porque sea pobre. Se levanta porque entiende que esas 2 horas son la fuente de su poder. Se levanta porque sabe que la comodidad es el enemigo. Se sienta con su café caliente, abre un libro y da gracias. Amigo mío, tú que escuchas esto. La historia de Tomás no es sobre dinero, no es sobre Excel, es sobre el hecho de que no estás atrapado. Crees que estás enterrado, pero en realidad solo estás plantado. La diferencia entre la vida que tienes y la vida que sueñas está en lo que haces cuando nadie te mira. Está en esa alarma que suena en la oscuridad. Sé lo que estás pensando. Es difícil. Tengo frío. Mañana empiezo. Pero el mañana no existe. Solo existe el ahora. Tienes el mismo tiempo que tenía Tomás. Tienes las mismas 24 horas que don Ricardo. La única pregunta es, ¿vas a seguir durmiendo tus sueños o vas a despertar para construirlos? Te reto, no, te ruego, pon la alarma hoy, a las 5 de la mañana. Deja el teléfono lejos de la cama para que tengas que levantarte. Y cuando suene, cuando sientas ese deseo inmenso de volver a la comodidad, recuerda a Tomás. Recuerda a su madre. Recuerda que al otro lado de ese dolor momentáneo está la persona que estás destinado a ser. La mañana es para los conquistadores. La noche es para los que se esconden. ¿Quién vas a ser tú? Nos vemos a las 5 de la mañana. Si esta historia ha encendido un fuego en tu pecho, no lo dejes apagar. Dale a me gusta como un contrato contigo mismo. Escribe en los comentarios, mañana despierto a las 5. Que quede escrito, que sea real. Y suscríbete a Sendero de Sabiduría.
porque este camino es largo y es mejor caminarlo acompañado. Despierta, amigo mío. Tu vida te está esperando.